Mi nombre es Marta y soy Account Manager en Statista. Soy la responsable del mercado Iberia, es decir, que me encargo de todo lo que son clientes españoles y portugueses. Y hoy pues voy a guiaros por la plataforma para presentaros un poco los tipos de contenido y las funcionalidades que vais a poder encontrar en ella. Si durante la sesión tenéis cualquier pregunta o queréis que resolvamos cualquier duda, podéis utilizar la question box o podéis utilizar la funcionalidad del chat y también pues vamos a dejar 5 minutitos al finalizar la sesión para pues poder contestar cualquier pregunta que tengáis. Bien, supongo que muchos de vosotros ya conocéis Statista, pero por si acaso me gustaría hacer una pequeña introducción para que nos conozcáis un poquito mejor. Statista es uno de los proveedores líderes de datos de mercado e información. Si tuviera que destacar dos grandes características de la compañía, diría que por un lado os permitimos, ¿no?, la inmediatez y la accesibilidad al dato y por el otro os garantizamos, hacemos una trazabilidad de ese dato para garantizaros la fiabilidad y la credibilidad del mismo. Tenemos aquí algunos datos interesantes, como que, por ejemplo, la compañía se fundó en 2007, un poco con, no sé si a lo mejor habéis oído esta definición, pero nos suelen llamar como el Netflix del data, el Netflix de los datos de mercado, y eso se debe un poco al modelo de negocio, porque empezamos en 2007 como un agregador de contenido, como un agregador de datos, y poco a poco con el tiempo hemos ido incorporando, hemos ido desarrollando nuestros propios estudios e informes y nuestro propio contenido. Como veis, tenemos oficinas en casi todo el mundo. Los headquarters están en Hamburgo, pero tenemos también oficinas en Nueva York, en Londres, en París, en Singapur, en Tokio y en muchas otras ciudades. Actualmente tenemos casi más de 1,5 millones de usuarios registrados en la plataforma. Intentamos cubrir el máximo de industrias y de temáticas posible. Por el momento cubrimos unos 80.000 temas distintos. Están mayoritariamente enfocados a datos globales, pero también encontraréis pues, el foco más en regional, ¿no?, como puede ser en pues, el foco más europeo, Estados Unidos, Asia, etcétera. Avanzando un poco más, tenemos aquí las fuentes con las que trabajamos. Nosotros trabajamos normalmente con 22.500 fuentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues eso quiere decir que el 49% de esas fuentes son contenidos creados por Statista, es decir, como os decía, ¿no?, pues forecasts, encuestas, datos creados por nuestro departamento de análisis y de investigación. El 35% de estas fuentes son lo que llamamos acuerdos con otros players del mercado, lo que llamamos partnerships, que nos proveen pues, de datos exclusivos que podéis encontrar en la plataforma. Y luego tenemos el 16% que son como fuentes de libre acceso, que son aquellas a las que vosotros también podéis acceder pues, haciendo, por ejemplo, una búsqueda en Google o buscando en cualquier otra de las fuentes, como os decía, pues, del libre acceso. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues he preparado esta pequeña agenda para mostraros un poco cuál es la idea de esta sesión. La idea de hoy, como os decía, es mostraros todos los tipos de contenido, los tipos de datos, pasando por estadísticas, echando un vistazo también a nuestros dossiers e informes. Luego veremos también nuestras herramientas especializadas o outlooks y finalmente saltaremos a la encuesta global de consumo, que también está incluida en vuestra cuenta corporativa y si tenéis cualquier pregunta, como os decía, podemos dejar esos 5 minutitos al finalizar la sesión para intentar resolver todas vuestras dudas. Perfecto, pues si os parece, saltamos directamente a la plataforma. Espero que ahora todos estéis viendo la homepage de Statista y, como os decía, vamos a navegarla
juntos para ver el potencial de la misma. Si ya estáis familiarizados con la plataforma, veréis que lo que intentamos es que se parezca lo máximo posible a una landing page de Google, a una página de búsqueda de Google, así que intentamos pues, que tanto el diseño como a nivel de usabilidad sea lo más intuitivo y lo más fácil posible. Veréis que en la parte central encontraréis esta barra de buscador donde sencillamente podéis escribir vuestra palabra clave, vuestra keyword y hacer clic en Statista Search para que podáis acceder a todos los resultados. Justo en la parte inferior encontraréis también estas keywords o estas palabras clave que son básicamente los trending topics o los hot topics que están siendo en este momento tendencia. Como veis, pues desgraciadamente coronavirus y pues toda la parte de vacunación del COVID están siendo o están liderando aún esta categoría. En la parte superior derecha encontraréis vuestra área personal, donde tendréis acceso básicamente al tipo de producto contratado, vuestros detalles de acceso, etcétera. Parte superior tenemos el menú, que lo que nos permite es acceder básicamente a las secciones de contenido que hay disponibles en la plataforma. Por un lado, estadísticas, por otro, los informes, luego tenemos también acceso a las herramientas especializadas o Outlooks, otras herramientas que también están incluidas en vuestra cuenta y finalmente el acceso a la encuesta global de consumo. Perfecto. Sugiero que utilicemos una palabra clave un poquito genérica. Vamos a utilizar, por ejemplo, e-commerce para poder ver un poquito más en detalle los tipos de contenido relacionados con esta palabra clave. Bien, llegamos a nuestra página de resultados y como veis tenemos más de 1000 resultados relacionados con esta palabra clave. Así que lo primero que os voy a mostrar hoy es las opciones, los filtros que tenéis aquí disponibles para optimizar vuestra búsqueda, para poder ordenar los resultados en base a vuestras necesidades. Empezamos con los filtros que tenéis aquí en la parte superior, que es lo que llamamos o que los llamamos los filtros preliminares. Estos os permiten filtrar por relevancia, por fecha de publicación o por popularidad. Tenéis también la posibilidad de aplicar o priorizar el contenido, aplicar un location focus, como vemos aquí. Si lo dejáis en desactivado, los resultados se ordenan de forma random, pero si escogéis alguno de los países del listado, lo que hace es priorizar la información relativa a ese país, pero sin excluir ningún otro tipo de información. Es decir, si por ejemplo escogemos Alemania, lo que veremos en un primer lugar son aquellos resultados que contienen esa palabra, o los resultados que están relacionados con Alemania, con ese país, pero como veis también hay otro tipo de resultados, es decir, que no estamos excluyendo nada. Simplemente lo que hacemos es aplicar una priorización del contenido. Bajando un poquito más, justo en la parte de la izquierda, encontraréis otro tipo de filtros, que son los que llamamos los filtros absolutos. Estos lo que nos permiten es también ampliar o reducir el rango de resultados o también un poco ordenar y clasificar esos contenidos. Empezamos por el filtro de precisión. Este, como bien decía, pues permite reducir o ampliar el rango de resultados que vemos justo aquí en la derecha. Mi recomendación es que lo dejéis siempre normal, aunque si quisierais que, por ejemplo, pues esa palabra clave esté 100% relacionada con los resultados que vemos en la parte de la derecha, entonces podéis hacer clic en High. ¿Cuál es mi única recomendación aquí es que a veces cuando hacemos clic en High porque queremos que realmente solo nos muestre los resultados que contienen esa palabra clave, podemos perdernos, ¿no?, otro contenido, otros datos que pueden ser también interesantes. Así que podéis jugar con esas tres opciones y ver cuál es la que mejor os funciona. A continuación encontramos los filtros geográficos que, como veis, explican casi por sí solos. Podéis seleccionar la región en la que queráis poner el foco, tanto si queréis contenidos a nivel internacional como Europa, Asia, etcétera. O también tenéis la posibilidad de poder escoger ciertos países en los que queráis poner el foco, ¿no? Por ejemplo, podéis buscar España, por ejemplo, directamente seleccionarlo o clicar todos aquellos que
vosotros queráis y siempre hacer clic en Refresh Search para que se aplique en nuestro listado de resultados. Otro filtro que también me parece de gran utilidad es el filtro de industria. Este sobre todo lo recomiendo cuando estáis utilizando una palabra clave un poquito más genérica, como podría ser e-commerce, social media, etcétera, pero en realidad lo que queréis es poner el foco en un sector o en una industria concreta. Por ejemplo, si estuvierais interesados en Consumer Goods and FMCG, por ejemplo, gran consumo, a continuación también podéis seleccionar la subcategoría que vosotros deseéis. Finalmente tenemos los filtros relacionados con fecha de publicación. Podéis escoger desde el último mes o anterior a 2016, o si quisierais hacer una búsqueda un poquito más histórica, es decir, incluir todos aquellos años anteriores a 2016, podéis también seleccionar el filtro de archivo. Perfecto, pues hemos visto, como os decía, las opciones, los filtros que tenemos aquí disponibles, así que si os parece bien, vamos ahora a saltar directamente al contenido en sí. Vamos a ir paso a paso, vamos a ir navegando cada una de las tipologías que tenemos justo aquí en la parte de la izquierda para poder presentaros cada uno de esos contenidos y ver cuándo es más útil utilizar uno u otro. Tenemos 4 grandes bloques. El bloque azul, el bloque de estadísticas, donde podéis encontrar gráficos, números, es decir, el dato casi en bruto, por así decirlo. Luego tenemos la parte naranja, donde encontraréis todos nuestros estudios e informes. Recomiendo utilizarlos sobre todo cuando queréis profundizar en un tema, en un sector, en una industria y queréis no solo tener esas gráficas, esas estadísticas, sino ya encontrar un poco más de análisis, un poco más de contexto, por ejemplo. La sección de color verde, nuestras herramientas especializadas, están muy enfocadas a forecast, es decir, a predicciones a 4 o 5 años vista y podéis encontrar sobre todo tendencias a futuro. Y finalmente tenemos el acceso a otras herramientas que os permiten ampliar contenido, además de todo el que ya está aquí disponible en la misma plataforma. Al hacer clic en uno de los tipos de contenido, como veis, es también otra forma de filtrar los resultados. Vamos a empezar por las estadísticas. Bueno, como sabéis, las estadísticas son nuestro producto estrella en la plataforma. Tenemos más de 1 millón de estadísticas disponibles y con vuestra cuenta corporativa o con vuestra cuenta universitaria tenéis acceso a todas ellas, es decir, tanto a las estadísticas premium como a las estadísticas gratuitas. Si os parece, voy a hacer clic en un ejemplo cualquiera, simplemente para ver cuáles son las funcionalidades que podéis encontrar aquí. Bien, estamos en la página de detalle de esta estadística en sí y la estructura es siempre la misma. Encontraréis titular en la parte superior, la gráfica justo aquí en el centro de la página. Tenéis la posibilidad de descargaros esta estadística tanto en PDF como en Excel, en PNG o en PowerPoint. Además, en PowerPoint siempre me gusta destacarlo porque no solo os descargáis la imagen, sino que os descargáis esta estadística en todos los estilos que hay disponibles y tenéis también el acceso a los datos por detrás para que podáis pues, personalizarla o customizarla como vosotros queráis. En la parte inferior, justo aquí, encontráis todos los detalles relativos a la fuente. Como veis, en este caso, la fuente no es estatista. Como os contaba justo al inicio de la presentación, trabajamos con estas 22.500 fuentes y en ese caso no es estatista, es Wallpay, y tenemos total transparencia con vosotros, así que siempre tenéis la posibilidad de acceder a al link de la fuente original, pues para poder indagar un poquito más, poder ver metodologías, etcétera. Salto ahora justo a las funcionalidades que tenéis justo aquí en la derecha. Hay 3 o 4 que casi se explican también por sí solas, como es la posibilidad de impresión, la de citación, es decir, cómo se debe citar la fuente. Tenéis también la posibilidad de compartir directamente esta gráfica o incluso de poder visualizar el contenido en otro formato. Por
ejemplo, pues tabla, barras, etcétera. Pero hay dos de ellas que sí que me parecen especialmente relevantes y que sobre todo os pueden ser de gran utilidad y ahorrar bastante tiempo. La primera es la funcionalidad de favoritos. Bueno, pues haciendo clic en la estrellita, como veis, lo que hacemos es guardar esta gráfica en nuestro listado de favoritos y además tenéis la posibilidad de poder crear vuestras propias colecciones, vuestras propias carpetas para ordenar y clasificar estas estadísticas. Una vez las tengáis clasificadas, las tengáis ordenadas dentro de esa carpeta, podéis también crear una presentación que os enviamos directamente con todas y cada una de esas estadísticas para que sea mucho más sencillo, mucho más rápido y no tengáis que ir descargando estadística por estadística. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Vamos a hacer clic en este botoncito de aquí, el de gestión de favoritos. Accedemos al listado de estadísticas que yo he ido guardando a medida que he ido navegando por la plataforma y veis que justo en la parte de la izquierda hay 3 carpetas, 3 colecciones que yo he creado con anterioridad. Para crear una nueva colección hacemos clic en el botón, añadimos o escribimos el nombre que queramos y lo guardamos. A continuación podemos seleccionar aquella estadística que estábamos viendo, cualquiera de ellas, por ejemplo esta de aquí, hacemos clic en la ruedecita, escogemos la carpeta donde queremos guardar esa estadística, por ejemplo, la carpeta de onboarding, perfecto. Y una vez está guardada, por ejemplo, ya tengo todas estas estadísticas, lo que hacemos es hacer clic en este botón de color verde, en crear presentación, añadís vuestro correo electrónico y, como os decía, os enviamos un PowerPoint con una estadística por página, todo ya preparado para que podáis vosotros jugar con él, añadir, crear, cambiar lo que vosotros queráis en vuestros, para que sea mucho más fácil para vuestros análisis. Esa sería la primera funcionalidad, la funcionalidad de favoritos, y salto rápidamente a la segunda funcionalidad, que es la de actualización. Haciendo clic en la campanita, lo que hacéis es suscribiros a una especie de newsletter que mandamos semanalmente, donde podréis encontrar todas aquellas actualizaciones de las estadísticas a las que os habéis suscrito. Es decir, que cada vez que se actualice un dato sobre esta estadística, por ejemplo, o sobre otras a las que ya os habéis suscrito, recibís una notificación. Así que es una buena forma de estar siempre a la última o de estar siempre actualizados sin tener que estar entrando constantemente y poder pues comprobar, ¿no?, si ha habido algún dato nuevo. Si bajamos un poquito más, aquí siempre encontraréis otras estadísticas relacionadas, otros dossiers, por ejemplo, que puedan ser también interesantes para ampliar contenido o para ampliar información sobre esta temática en sí. Perfecto. Volvemos de nuevo a nuestro listado de resultados y vamos ahora a ver el siguiente tipo de contenido, que son básicamente nuestras predicciones o lo que llamamos también nuestros forecasts. Bueno, veréis que este tipo de contenido es muy parecido a lo que acabamos de ver. Voy a abrir un ejemplo para que podáis ver que la estructura, que el look and feel es exactamente el mismo. Tenemos la misma estructura, titular, gráfica en la página central, mismas funcionalidades, etcétera. La única diferencia que hay aquí es que estamos o que nos encontramos con una predicción a 4 o 5 años vista de ese contenido. Todas las predicciones están realizadas por nuestro equipo de análisis e investigación y por ello veréis que en la fuente siempre aparece Statista. Salto rápidamente al tercer tipo de contenido, que son nuestras infografías. Bueno, veréis que las infografías son también informativas, es decir, que pues los datos siguen siendo el core. Lo que hemos hecho aquí es añadir una capa de diseño para que sea pues mucho más apetecible, por así decirlo, que sea mucho más fácil de consumir y sea también pues mucho más fácil de compartir. Si hacemos clic en un ejemplo, encontraréis siempre una pequeña descripción de esta infografía con los insights y si bajamos podéis ver que sigue estando en formato de gráfica, en formato de barra, pero ya hay pues eso, esa capa de diseño para que podáis descargarlo directamente en PNG y podáis compartirlo en vuestras redes sociales, en vuestras presentaciones, en vuestra página web, blog, etcétera. Además, no es necesario mencionar la fuente porque veis que está ya directamente integrado en la imagen.
Perfecto, pues me queda solo el cuarto tipo de contenido que serían nuestras páginas temáticas. Las páginas temáticas yo siempre recomiendo utilizarlas como un buen punto de partida cuando a lo mejor pues, no tenéis un conocimiento muy exhaustivo y muy detallado de un tema. Lo que pretende la página temática es recopilar todos aquellos datos más relevantes o más significativos sobre una temática. Por ejemplo, si entramos en la de e-commerce worldwide, encontraréis siempre una pequeña descripción y a continuación, como os decía, aquellos datos más significativos o más importantes para poder tener una mejor comprensión o saber exactamente cómo funciona este mercado en sí. Al hacer scroll down veréis que hay varias categorías que recogen diferentes estadísticas. Por ejemplo, tenemos estas 8 estadísticas que nos presentan los datos más relevantes del mercado y luego ya tendríamos pues, información más de competencia, algunas temáticas más específicas como pueden ser pues, todo lo que es el shopping traffic, por ejemplo, el shopping behavior, todo lo que son pagos digitales e incluso un destacado sobre el impacto del COVID. En caso de que haya, por ejemplo, algún tipo de dossier, que en realidad el dossier lo que hace es recopilar todas estas estadísticas que vemos aquí, tendréis también siempre la posibilidad de acceder a él desde la parte superior. Otra funcionalidad también que me gusta destacar es la de actualización, que funciona exactamente igual a la que hemos visto en las estadísticas. Así que cada vez que se actualiza alguna de las estadísticas que veis aquí recogidas, se os notifica semanalmente. Perfecto, pues hemos visto el primer bloque, la primera sección de contenidos, este bloque azul, este bloque de estadísticas. Así que si os parece, vamos a ver o vamos a echar ahora un vistazo al bloque naranja, a nuestros estudios e informes. Por supuesto, si tenéis cualquier pregunta, como os decía, podéis utilizar las dos funcionalidades y voy a intentar resolverlas a medida que vamos avanzando con la sesión. Empezamos con el dossier. Como os decía anteriormente, el dossier es una colección de estadísticas ya perfectamente ordenada para que podáis, por ejemplo, vamos a hacer clic en esta de aquí, para que lo tengáis ya todo preparado, tengáis una estadística por página y podáis pues directamente personalizar todos los datos y todas esas estadísticas. Voy a abrir el PowerPoint para que podamos ver exactamente en qué consiste. Comentaros que justamente este dossier es el que recibís cuando creáis vuestra propia colección de favoritos, esa colección que os comentaba que sencillamente añadíais vuestro correo electrónico y os enviábamos este PowerPoint. Así que veréis que está ya directamente ordenado y que es muy sencillito. Vamos a ver si podemos abrir el PowerPoint. Aquí está. Perfecto, pues como veis siempre, bueno, tenemos portada con el detalle de la temática en sí. A continuación encontraréis siempre un índice donde se recogen pues, todas y cada una de las estadísticas que se incluyen en el dossier y si bajamos un poquito más ya podéis encontrar, como veis, una estadística por página. Como os decía, esto no son imágenes, es decir, que podéis cambiar los colores como vosotros queráis, tipografía, incluso tenéis la posibilidad de acceder a los datos, al Excel en sí, para poder cambiarlos pues, como vosotros deseéis. Algo que siempre me gusta mencionar es que justo en la parte inferior encontraréis siempre la información relativa a la fuente y este número ID, esta ID que encontráis aquí, si hacéis clic en ella, lo que hace es enlazaros directamente con la página donde se encuentra esta gráfica por si queréis, por ejemplo, pues acceder de nuevo a la fuente. Estupendo. Perfecto, pues volviendo de nuevo a nuestra página de resultados, hemos visto los dossiers, así que ahora vamos a entrar en los estudios de estatista. Como veis, podéis acceder también desde la parte de la izquierda o también, como os comentaba, podéis acceder desde el menú superior.
Los estudios de estatistas son estudios realizados por nuestro departamento de análisis e investigación y os comentaba que aunque el data sigue siendo el contenido principal, aquí ya encontramos un poquito más de análisis, más de contexto, más de tendencias, es decir, que lo que nos permite es entender o profundizar un poco más en ciertas temáticas, países, etcétera. Me voy a quedar justo aquí en el menú superior porque hemos creado esta página a la que hemos llamado Report Shop, donde básicamente encontraréis 6 grandes categorías que os permiten navegar de una forma un poquito más fácil y poder acceder a los diferentes tipos de estudios que hay disponibles. Vamos a acceder a esta página. Aquí está. Tendréis siempre destacados de cuáles son pues, los últimos informes del año anterior y de este año, por ejemplo, o cuáles están siendo tendencia ahora mismo. Como os comentaba, tenemos estas 6 grandes categorías que lo que nos permiten es acceder a determinados tipos de estudios. Por ejemplo, los Digital and Trend Reports veréis que están muy enfocados a lo que llamamos esos trending topics, es decir, pues 5G, digitalización, inteligencia artificial, es decir, todo lo que sean tendencias digitales. Luego tenemos los informes de sector. Estos sí que me parecen muy interesantes porque aquí podréis encontrar toda la información relativa a un sector, relativa a una industria. Es decir, podéis encontrar datos financieros, número de empleados, salarios, número de compañías. Podéis encontrar análisis DAFO, tendencias, forecast, es decir, todos aquellos datos más importantes que os puedan ayudar a profundizar en ese sector o esa industria específica. A continuación encontraréis lo que llamamos los Company Reports o los Brand Reports, que lo que hacemos es analizar marcas y compañías basándonos en su competencia, en el Customer Journey y Lifestyle y también en el perfil sociodemográfico del público objetivo. Veréis que se enfocan mucho también a lo que llamamos los Marketing Touch Points, es decir, cómo podemos acceder o comunicarnos con ese público objetivo en sí. Los Consumer Reports, como bien indica su nombre, pues muy enfocado a actitudes, opiniones y preferencias sobre ciertas industrias y países. Y finalmente salto directamente a los informes de país que el propósito principal es analizar el riesgo y las oportunidades de inversión en un país, con lo cual encontraréis sobre todo datos micro y macroeconómicos. Si no queréis navegar por estas 6 categorías y lo que queréis es acceder directamente a la base de datos de estudios, podéis siempre hacer clic en este enlace de aquí. Aquí está, se os redirige justo a esta página donde de nuevo podéis hacer búsquedas por palabra clave, pero únicamente estáis accediendo o estáis buscando en la base de datos de estudios de Statista. Podéis, por supuesto, también filtrar por región de nuevo, por industria, podéis también escoger idioma. De momento veis que solo está disponible alemán e inglés, pero estamos trabajando para que en un futuro también esté disponible en español. Y de nuevo tenéis aquí este filtro que os permite seleccionar el tipo de contenido, es decir, si quisierais ver solo Brand Reports, si quisierais ver solo Outlook Reports, Market Studies, etc. Vamos a seleccionar, por ejemplo, Outlook Reports y utilizamos la misma palabra clave de e-commerce. Aquí está. Si hacemos clic en el estudio en sí, por supuesto no voy a entrar muy al detalle, pero me gustaría enseñaros rápidamente. Perdonar que está en alemán. Vamos a seleccionar que nos muestre solo en inglés. Aquí está. Pero me gustaría simplemente enseñaros el tipo de contenido que podéis encontrar en este estudio para que podáis ver que ya se trata, podríamos decir casi que es más un estudio de consultoría. Aquí encontraréis siempre una pequeña descripción, qué es lo que incluye exactamente el estudio y, por supuesto, antes de descargarlo también podéis echar un vistazo al detalle de contenidos. Si abrimos el estudio, como veis, empezamos siempre con una pequeña introducción para explicarnos exactamente el mercado en sí, en este caso e-commerce. Tenéis también los detalles de la persona que ha realizado, el analista, ¿no?, que ha llevado a cabo el estudio, y bajando un poquito más tenemos ya el índice donde encontraréis estos 3 grandes bloques. El primer bloque o la primera área muy enfocada a datos de mercado para presentaros exactamente cómo está este mercado,
cuál ha sido el impacto del COVID, por ejemplo. Veréis también pues, cuáles los key players, ¿no? Cuáles son esas compañías que están liderando ese mercado en sí. Encontraréis también ciertas análisis, etcétera. El segundo gran bloque encontraréis ya el detalle por cada uno de los segmentos y subsegmentos que se incluyen en el estudio y finalmente un apéndice con más información demográfica o de estructura de mercado. Por ejemplo, bajando un poco más, tenemos aquí los 5 grandes segmentos, es decir, moda, todo lo que sean medios y electrónica, juguetes, hobbies, muebles y todo lo que es comida y personal care. A continuación veis que un pequeño resumen con cuáles son los datos más relevantes de cada uno de estos segmentos y como veis, por supuesto, las estadísticas, los gráficos siguen siendo el core, pero ya tenemos más descripción, ya tenemos más contexto para que, como os decía, nos ayude a profundizar en este tema en concreto. Perfecto, pues si vuelvo de nuevo a nuestra página de resultados, la que nos está ayudando, nos está guiando por todo este viaje por la plataforma, hemos visto los estudios de Statista, estos estudios de color, esta sección de color naranja, perdón, así que salto ahora justo a las herramientas especializadas o a nuestros Outlooks. Como veis, podéis acceder también desde el menú de la izquierda o podéis acceder también desde el menú superior. La idea de los Outlooks, como os decía, es presentar los indicadores clave en cada uno de estos mercados, desde el mercado de consumo, pasando por todo lo que es mercado de economía digital, automoción y movilidad, industria, publicidad y medios, tecnología y finalmente tenemos también los Outlooks de país, donde se presentan pues, todo lo que son indicadores sociales y económicos de distintos países. Si os parece, hoy vamos a ver uno de ellos, un ejemplo, para ver un poco cuáles son esos parámetros, esos KPIs que se presentan. Vamos a hacer clic, por ejemplo, en el Digital Market Outlook. El Digital Market Outlook lo que os presenta es los indicadores clave de rendimiento más importantes de la economía digital. Es decir, que podréis encontrar ingresos por ventas, por segmento, comparación global, etcétera. Actualmente cubrimos 150 países y más de 90 mercados. Empezamos siempre con una visión general de cuáles son los mercados principales. En este caso, por ejemplo, tenemos pues, Digital Media, Digital Advertising, Smart Home, FinTech o, por ejemplo, pues e-commerce. Y si quisierais ver un poquito más en detalle qué segmentos estamos cubriendo exactamente, tenéis la posibilidad de hacer clic en el directorio, aquí está, y podéis ver un poco más en detalle cuáles son exactamente esos segmentos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de e-commerce, pues a lo mejor simplemente queremos poner el foco en moda o queremos poner el foco solo en muebles o tal vez solo en comida o en smartphone, podemos bajar directamente pues a energía. Así que tenéis la posibilidad de poder hacer clic directamente a ese segmento concreto. Tenemos otras dos secciones aquí que siempre me gusta destacar, que es la parte de metodología. Aquí básicamente podréis encontrar toda la información relativa a cómo se han realizado estos Outlooks, es decir, cómo se han llevado a cabo estos análisis. Podéis descargaros justo este PDF donde podéis ver pues, cómo se han modelado esos mercados y cómo se ha llegado a esas conclusiones, básicamente. Por supuesto, si surgiera alguna pregunta, siempre podéis contactar a vuestra account manager dedicado y poder trasladar todas esas cuestiones o esas dudas. Por último, tenemos aquí la sección de calendario. La sección de calendario es muy útil para poder ver básicamente cuáles son las próximas actualizaciones, las actualizaciones planeadas para los próximos meses. No solo podéis ver las del Outlook que habéis seleccionado, sino que además aquí podéis cambiar, por ejemplo, que queréis ver las del Consumer Market Outlook, tan sencillo como hacer clic en el Outlook que vosotros queráis y ver pues, cuáles son esas próximas actualizaciones. Por ejemplo, para marzo, ¿no? Tenemos una actualización en todo lo que es mercado de lujo, tenemos también una actualización en todo lo que son canales de venta, etcétera. Es decir, que es de gran utilidad para poder tener pues, una visión general de cuál es un poco pues, esa planificación o ese roadmap de nuestro equipo de contenidos.
Estupendo, pues sugiero que ahora seleccionemos un mercado. Para seguir con el mismo ejemplo, si os parece, vamos a seleccionar e-commerce y vamos a echar un vistazo a esos indicadores, esos parámetros que podéis encontrar aquí. Bueno, siempre empezamos con una visión más general, es decir, datos a nivel worldwide, a nivel internacional. Podéis siempre cambiar la moneda justo aquí en la derecha. Vamos a seleccionar, por ejemplo, euros. Aquí está. Y justo aquí tenéis este botón de descarga que os permite descargar todos los datos en bruto, tanto en PDF como en Excel. Además, cuando lo descargáis, veréis que están incluidas todas las monedas. Podéis seleccionar directamente la que vosotros queráis. Como os decía, empezamos siempre con estos datos a nivel global, pero si quisiéramos bajar al detalle de algún segmento específico, por ejemplo, vamos a decir que estamos interesados en moda, y vamos ahora a seleccionar, tenéis también la posibilidad de seleccionar una región o poder seleccionar un país en concreto. Por ejemplo, vamos a seleccionar España. Confirmamos selección. Estupendo. Es decir, que ahora estamos viendo solo los indicadores, los parámetros relativos a este mercado en sí, al mercado de moda, únicamente en España. En la parte superior encontraréis siempre lo que llamamos los destacados o los highlights de este mercado a modo de resumen. Tenéis también la definición del mercado en sí y qué incluye y qué no incluye exactamente este análisis. En la sección de reports, justo aquí en la sección de informes, tenéis también la posibilidad de descargaros directamente el informe que hay disponible sobre este mercado. Recordar que estos informes también están disponibles desde la sección de reports que veíamos aquí. Estupendo, pues bajando un poquito más, vamos a echar un vistazo al tipo de indicadores que se incluyen en este Outlook. El primero sería, por ejemplo, el revenue en millions. Tenéis aquí una pequeña descripción sobre este indicador. Como veis, hay un crecimiento esperado hasta 5 años vista o hasta 2025. Y algo que siempre me gusta destacar es que, como veis, todos nuestros forecasts, todas nuestras predicciones están adaptadas al impacto del COVID esperado. En este caso, la última actualización fue en noviembre del año pasado. Como podréis imaginar, este año pasado ha sido un poco locura para nuestros analistas porque han tenido que estar adaptando todas esas predicciones constantemente o prácticamente cada mes, porque con los resultados o con el impacto del COVID iban cambiando casi diariamente. Tenéis también la posibilidad de acceder al Revenue Growth y, por supuesto, si queréis un poco más de información sobre a qué hace referencia este indicador, siempre podéis hacer clic en el botón de Info. Avanzando un poco más, tenemos, por ejemplo, los usuarios, tanto los usuarios como el penetration rate, por ejemplo. Podéis descargaros estos gráficos tanto en PNG como en Excel. Recordar que en Excel se descarga directamente el dato en bruto. Tenemos, por ejemplo, el ARPU, tenéis aquí, por ejemplo, canales de venta. Estas gráficas son interactivas, obviamente aquí no tiene mucho sentido porque solo tenemos dos clasificaciones, dos posibilidades, pero si hubiera más posibilidades podríamos hacer clic y desclicar pues, para tener una mejor visibilidad de los datos en sí. A continuación nos encontramos una información que proviene directamente desde nuestra plataforma de e-commerce database. Esta plataforma es un producto extra que no está incluido en vuestra cuenta universitaria, pero que sepáis que aquí os hemos destacado algunos datos, básicamente el top 5 de las tiendas que venden online clasificadas por ventas para que os ayude también a contextualizar y a entender un poco mejor ese mercado. A continuación encontraréis también todo lo que son datos demográficos. Estos datos demográficos provienen directamente de la encuesta global de consumo a la que tenéis acceso, por supuesto, y que veremos en un minutito. Veis que tenemos datos tanto por edad, tenemos por sexo, como también todo lo que hace referencia a salarios, por ejemplo.
Finalmente tenemos la comparación global, donde encontraréis el top 5 de los países que están liderando esta categoría, así como el país que vosotros habéis seleccionado justo aquí en la parte inferior para que podáis comparar fácilmente los datos. Este mapa es interactivo, así que como veis, solo pasando el ratón o haciendo zoom in o zoom out, podéis también ver datos de otros países sin tener que cambiarlos o cambiar en el menú superior. Por último, encontraréis los datos de mercado que ponen el foco sobre todo a datos sociales y económicos de la región que habéis escogido. Estos datos también están predecidos hasta 2025 y os ayudan, pues como os decía, pues a acabar de contextualizar y a profundizar en ese mercado en sí. Los outlooks, como os decía, tienen siempre la misma estructura, lo único que cambia obviamente es cada uno de los indicadores en base al mercado que estamos analizando. Perfecto, pues si volvemos a nuestra página de resultados, me quedan solo por explicaros dos herramientas. Por un lado, el Publication Finder, que podéis acceder desde el menú de la izquierda o podéis también acceder desde el menú superior, y la encuesta global de consumo. El Publication Finder funciona muy parecido a Google Scholar o Google Academy. Es decir, que lo que hacemos aquí es indexar todos aquellos estudios, todos aquellos informes que estén disponibles en la red. La única diferencia que hay con todo el contenido que hemos visto durante toda la sesión es que este contenido no está verificado, es decir, no está revisado por nuestro departamento de analistas. Pero creemos que es una herramienta bastante interesante para ampliar contenido sin tener que salir de la plataforma, por ejemplo. Digamos que utilizamos la misma palabra clave que hemos utilizado durante toda la sesión, es decir, e-commerce, por ejemplo. Tenemos más de 23.000 resultados relacionados con esta palabra clave, así que sugiero que podáis utilizar siempre los filtros que tenéis en la parte superior. Por ejemplo, podemos seleccionar pues un año de publicación más cercano, 2019-2021, por ejemplo. Podríamos también seleccionar de nuevo la industria que queramos, el tipo de informe, si queremos únicamente pues, informes anuales, por ejemplo, o también la posibilidad de poder seleccionar alguna de las fuentes gratuitas con las que trabajamos. Como veis, lo que tenemos aquí es básicamente la portada de todos aquellos estudios que contienen esa palabra clave. Y haciendo clic en uno de ellos, os enlazamos directamente con el estudio con el PDF en sí, para que os lo podáis descargar, podáis echar un vistazo si hay información también que puede ser relevante, por ejemplo. Perfecto, pues con eso hemos visto todo lo que serían tipos de contenido y funcionalidades de la plataforma, así que ahora salto directamente a la encuesta global de consumo. Antes de empezar, simplemente comentaros, si tenéis cualquier duda sobre lo que hemos visto hasta ahora, no dudéis en decírmelo. Vale, veo por aquí, David, que me pregunta si tenemos acceso a datos en bruto. Sí, exacto. Como os comentaba, tenéis acceso directamente a los datos, tanto si hacemos la búsqueda por ejemplo, por el Outlook, ¿no? Lo que estábamos viendo hace un minuto. Podemos descargar directamente estos datos en Excel. Dejarme que lo abra rápidamente para que podáis ver un ejemplo. Vamos a ver, que siempre tengo problemas para abrirlo online. Bien, abrimos directamente el Excel. Aquí está, simplemente para mostrarte un ejemplo. Tienes todos los datos según la moneda con la que trabajáis normalmente o con la que estéis trabajando en ese momento. Por ejemplo, ese sería el Outlook. Si volviéramos a estadísticas, puedes directamente descargar también el Excel para descargar el dato en bruto de esta estadística en concreto, o puedes descargarlo también en PowerPoint como lo hemos visto anteriormente. Lo único que no podéis descargar en Excel son los estudios, porque obviamente los estudios ya pues incluyen toda esta parte más analítica o más de descripción.
Veo por aquí, Ariana, me preguntas el tema de los favoritos. Sí, para poder crear vuestros favoritos tenéis que estar registrados en la plataforma. Dependiendo del acuerdo que tenga vuestra universidad, en principio deberíais o podéis registraros con vuestro correo de la universidad, con el dominio, y dependiendo del acuerdo, pues en algún caso estaréis ya directamente enlazados a la cuenta universitaria, y por otro lado, si tenéis acceso IP, seguramente tendréis que estar en las instalaciones de la universidad. Me preguntas, Gemma, ¿a qué parte no tenéis acceso con la cuenta de la universidad? Pues tenéis acceso a prácticamente todo. Lo único que no tenéis acceso es a los dos productos extra, que son la e-commerce database, que es una plataforma extra, y a la company database, que es también otra plataforma extra. Al resto tenéis todo acceso: estadísticas, informes, outlooks, al publication finder y también a la Global Consumer Survey. Me preguntas, David, si hay datos de tipo social. Sí, sí, claro. Podéis hacer la búsqueda por palabras clave o, por ejemplo, si hiciéramos clic en los Brands and Company Reports, que os comentaba que están mucho más enfocados a consumidor, podéis directamente ver, me lo invento, voy a hacer clic en un ejemplo cualquiera. Tenéis datos más, por ejemplo, del perfil sociodemográfico, un poco pues cuál es ese lifestyle del consumidor y cuáles son los marketing touch points, por ejemplo. Este sería un ejemplo, o si no, recomendaría que pudierais buscar directamente por palabra clave y seleccionar estadísticas. Veréis que ahora en la encuesta de consumo global precisamente se analizan insights de consumidor, o sea que a lo mejor puede ser interesante también para lo que comentas, David. Sí, Ariana, me comentas el tema de las búsquedas en español. Con vuestra cuenta universitaria tenéis solo acceso a la plataforma internacional, es decir, que tenéis solo acceso a los datos a nivel global. Me comentas, Alejandra, que si estáis inscritos en la gratuita, sí, podéis daros de alta con como el correo de la universidad no te has dado, sí, vale, usaste el correo de la universidad. En ese caso, claro, deberías darte de baja o probablemente puedes estar ya directamente enlazada. Me comenta Francesca que, por ejemplo, en la UB tenéis acceso a todas las plataformas, es decir, que tenéis acceso también a la plataforma en español. Depende un poco del acuerdo que vosotros tengáis con la universidad. Ahí os recomiendo que podáis contactar directamente con Marc, con mi compañero Marc, que es el account manager dedicado para toda la parte de academia, por ejemplo. Perfecto, pues si os parece, avanzamos un poquito con la encuesta global de consumo y al finalizar dejamos también estos 5 minutitos para ver otro tipo de preguntas, si os parece. Perfecto. La encuesta global de consumo. Accedéis directamente desde el menú superior. Tenéis aquí el acceso a Global Survey y con ello pues, se os redirige directamente a esta landing page donde encontraréis un poco más de información de en qué consiste exactamente esta herramienta. La Global Consumer Survey es una herramienta especializada que nos ayuda a analizar cómo piensa el consumidor en varias industrias y en varios países. Es decir, que básicamente lo que os ofrecemos es una perspectiva global tanto en el consumo como el uso de medios online y offline. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros realizamos una encuesta en la que se incluyen más de 700.000 entrevistados. Esa encuesta se conduce en más de 56 países, que sois
que es justo el listado que estáis viendo ahora mismo en pantalla, y normalmente hay 2 oleadas al año, es decir, se suele realizar la encuesta al principios o el primer trimestre del año y otra encuesta al finalizar el año, es decir, el último trimestre del año. La buena noticia es que para 2021 vamos a llegar a casi más de 1 millón de entrevistados y que va a haber 4 actualizaciones al año. Como os decía, aquí podéis ver exactamente los países en los que se ha llevado a cabo esta encuesta. Veréis que algunos de ellos están justo al lado del nombre del país encontraréis este pequeño asterisco, este pequeño icono, que lo que nos indica básicamente es que en esos países se ha llevado a cabo una encuesta extensa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros realizamos 2 tipos de encuesta. La encuesta básica, es decir, todos aquellos países que veis que no está marcado o que no están indicados con este asterisco. En la encuesta básica hacemos una entrevista, conducimos la encuesta con un máximo de 2.000 entrevistados y nos incluye información sobre marcas internacionales. Todos aquellos países que están marcados con el asterisco y por lo tanto se ha llevado a cabo la encuesta extendida, significa que hemos llegado a más de 12.000 personas y se incluye información sobre marcas internacionales. Si bajamos un poquito más, podréis ver aquí el detalle precisamente de todas esas temáticas, todas esas industrias que cubrimos en la encuesta general. Veis que van desde marketing and social media, e-commerce, comida y nutrición, movilidad, viajes, salud, finanzas. Es decir, que hay casi 50 temáticas distintas que cubrimos con esa encuesta en sí. Otra posibilidad que os va a permitir también la herramienta es poder generar target groups, públicos objetivos específicos. Veis que nosotros hemos creado algunos de ellos con anterioridad, los hemos ya preparado por si, por ejemplo, queréis ya directamente poner el foco en todas aquellas respuestas que han respondido las personas que se consideran millennials o generación Y. Tenéis ya la posibilidad de acceder directamente a esas preguntas seleccionadas haciendo clic en el enlace que veis en cada uno de ellos. Perfecto. Sugiero que para entender exactamente cómo funciona esta herramienta, hagamos clic en uno de los países donde se ha llevado a cabo la encuesta extendida, en este caso, por ejemplo, España, y que la naveguemos juntos para poder ver el potencial de la herramienta. Perfecto. Hemos llegado ya a lo que es el cloud, a la herramienta en sí. Como veis, hay algunas preguntas ya preseleccionadas, pero para empezar desde cero, si os parece, vamos a eliminarlas para que podamos ver exactamente cuáles son las distintas partes de esta herramienta. Empezamos con la parte central. ¿Qué encontramos aquí? Tenemos por un lado el país que vosotros habéis seleccionado, en este caso España, pero si quisiéramos, por ejemplo, seleccionar o escoger otro país, sería tan sencillo como seleccionar uno del listado. A continuación, justo al lado, encontramos las distintas olas o oleadas en las que se ha llevado a cabo esta encuesta. Como os decía, la encuesta se ha llevado a cabo normalmente 2 veces al año, pero 2018 fue la primera vez que realizamos la encuesta y por ello solo hay una actualización. Voy a quedarme, por ejemplo, con los datos más recientes, con los de 2020, por ejemplo, la segunda oleada. Justo aquí tenemos este iconito que si hacemos clic en él podréis encontrar más información sobre la encuesta, es decir, el país en el que se ha llevado a cabo de nuevo, en cuántos idiomas se ha llevado a cabo la encuesta, el número de personas que ha respondido la encuesta, la edad de los encuestados, cuándo se llevó a cabo exactamente la encuesta y por último el enlace al cuestionario general para que os lo podáis descargar y podáis ver exactamente cuáles son las preguntas que se han incluido y también un enlace a la metodología. Nosotros llevamos a cabo esta encuesta con una empresa llamada CIN, que es una empresa panelista, que es la que se encarga pues, de crear esas muestras y de conducir la encuesta en todos esos países.
En la parte de la izquierda, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos los distintos parámetros, digamos, los distintos indicadores que se incluyen en la encuesta general. Es decir, que esto responde a las preguntas que se han hecho en la encuesta. Por ejemplo, tenemos todo lo que son datos más a nivel demográfico, como puede ser edad, puede ser sexo, puede ser edad, religión, si viven en ciudades, si viven en pueblos, si viven en por ejemplo, pues grandes ciudades, etcétera. Es decir, que todas aquellas preguntas relacionadas con características demográficas. Y luego podemos ir entrando a cada una de esas temáticas que se incluyen también, como puede ser marketing y social media, como puede ser finanzas, por ejemplo, como os decía, viajes, todo lo que sean salud, etcétera. Para ver un poquito cómo funciona y cuáles son las 3 grandes funcionalidades que están disponibles en esta herramienta, si os parece, vamos a seleccionar un par de preguntas para ver cómo funciona. Por ejemplo, imaginaros que estamos interesados en todo lo que es marketing and social media y queremos saber básicamente cuál es la red social que más utiliza ¿qué más se utiliza en España, por ejemplo? Al hacer clic en la pregunta, vemos que se sitúa justo aquí, en las filas, y si bajamos un poquito más, veréis la información de esta pregunta. Básicamente, ¿cuál es la pregunta incluida en la encuesta? Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la red social que sueles utilizar de forma regular? Y a continuación tenemos cada una de las redes sociales con el porcentaje de respuestas. Si queremos saber, por ejemplo, qué representa este porcentaje, por ejemplo, vemos que del total de personas que respondieron a esta pregunta, un 67% respondió Facebook, por ejemplo, seguido de un 57% Instagram y de un 50% de YouTube. Si quisiéramos ver, por ejemplo, qué representa este porcentaje, sobre el total de la muestra, siempre podemos acceder aquí, a la parte superior en Display Options. Podéis hacer clic en Absolute Numbers y podéis ver exactamente el número de personas que ha respondido esa pregunta y qué representa este porcentaje sobre la muestra. Algo que siempre me gusta explicar. Como veis, por ejemplo, el total de personas que ha respondido esta pregunta son 1913, mientras que el total de personas que ha participado en la encuesta son 12.000. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe porque nosotros aplicamos lo que llamamos la metodología split. Es decir, no todo el mundo contesta todas las preguntas. ¿Por qué? Porque responder todas las preguntas nos llevaría como 2 horas y esto afectaría directamente a la calidad de las respuestas. Lo que sí responde todo el mundo son las características demográficas, con lo cual significa que si queréis cruzar datos, podéis cruzar siempre cualquiera de las preguntas que veis aquí con los datos demográficos. Pero si intentáis cruzar indicadores de, por ejemplo, marketing y social media con indicadores de finanzas, probablemente no es posible porque no todas las personas han respondido el mismo o las mismas preguntas. Las que sí han respondido a las mismas preguntas son las de cada una de las categorías. Espero que esto quede claro porque a veces es un poquito complicado explicarlo, pero en realidad es porque utilizamos este tipo de metodología, porque como os decía, contestar todo el cuestionario afectaría directamente al resultado, porque la gente no acabaría contestando todas las preguntas, etcétera. Perfecto. Hemos visto un ejemplo de pregunta, como os decía, esto es tan sencillo como abrir, poder ver, por ejemplo, pues interés en compras a través de online, por ejemplo. ¿Qué es lo que compra la gente? Seleccionamos la pregunta, vemos siempre qué pregunta se ha incluido en la encuesta y a continuación las respuestas con los porcentajes o los números absolutos si las seleccionáis desde la parte superior. Bien, ahora me gustaría presentaros 3 funcionalidades que están también incluidas en esta herramienta, que son la posibilidad, por un lado, de comparar datos con otros países y oleadas. Por otra, poder cruzar datos entre sí, es decir, cruzar tablas. Y por último, el poder crear vuestro propio público objetivo. Empezamos con la comparación de datos. Por ejemplo, estamos viendo la pregunta sobre cuál es la red social que más se utiliza en España y queremos comparar datos con otros países o con otras oleadas. Hacemos clic en el botón de comparar.
se nos abre esta pestaña y aquí podéis seleccionar todos los países que vosotros queráis, con los que queráis comparar datos. Por ejemplo, imaginaros que queramos comparar datos de Alemania, queréis comparar datos de, por ejemplo, de China, ¿no? Para ver si realmente hay una diferencia entre el consumo de redes sociales. Aquí veis, por ejemplo, que algunas de ellas no tienen respuesta. Obviamente esto se debe a que en China se utilizan otras redes sociales, por ejemplo, y estas redes sociales pues, no estaban incluidas en la pregunta de España, por ejemplo. Pero podéis descargaros siempre toda esta información, como veis aquí en el botón de exportar en CSV para poder tener todos esos datos en bruto. No solo tenéis la posibilidad de comparar, como os decía, países, sino también comparar datos entre oleadas. Podéis seleccionar todas las oleadas que queráis. Podéis cambiar entre columnas y filas para tener una mejor visibilidad de los datos y a continuación se os genera ya directamente esta tabla con los datos de 2020, oleada 1, oleada 2, 2018, 2019, etcétera, para poder comprobar si ha habido cambios entre los años, por ejemplo. Esta sería la primera funcionalidad, que es básicamente, como os decía, poder comparar datos. A continuación, vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos, dejarme que cierre todas las pestañitas, que si no, aquí está. Podéis, por ejemplo, también cruzar datos. Por ejemplo, queréis ver si hay diferencias entre hombres y mujeres, entre el consumo de redes sociales. Tan sencillo como escoger esta variable, la subimos arriba en las columnas para que se cruce el dato en sí y ya tenemos la tabla directamente creada con cada una de las redes sociales y las diferencias entre hombres y mujeres para poder compararlo fácilmente. Podríamos compararlo también, por ejemplo, con generaciones, por ejemplo, para ver si realmente hay diferencias entre generaciones más jóvenes, donde me imagino que Instagram será una de las redes sociales más utilizadas, por ejemplo, mientras que en generaciones más mayores, por ejemplo, pues Facebook sigue estando o sigue liderando esta categoría. Esta sería la segunda funcionalidad y, como os decía, me queda solo por contaros una funcionalidad que es la de crear vuestro propio target group y poder ver solo los resultados aplicados a ese target group específico. ¿Cómo lo hacemos? Justo aquí en la parte inferior tenéis la posibilidad de acceder a target groups. Aquí veis que yo he ido creando algunos de ellos con anterioridad en otras sesiones que he realizado, pero para crear un nuevo target group hacemos clic en este botón de color azul, se abre esta pestaña. Podéis poner el nombre o escribir el nombre que vosotros queráis. Por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo porque es sencillo. Por ejemplo, queremos poner el foco en mujeres millennials, por ejemplo. Aquí tenéis de nuevo todos los indicadores para poder construir, para poder crear ese público objetivo. Podemos escoger todos aquellos indicadores que queramos. Por ejemplo, vamos a escoger sexo mujer, vamos a escoger en generaciones únicamente millennials y aquí podríamos ir añadiendo todas esas características que queramos. Simplemente tener en cuenta, cuanto más, digamos, más detallado sea ese público objetivo, más variables añadamos para crearlo, más pequeña será la muestra, con lo cual menos representativa será sobre el total. Así que siempre recomiendo que a lo mejor os quedéis con variables un poquito más genéricas y que luego podáis cruzar los datos con la funcionalidad de cruce de tablas, por ejemplo. Vamos a crear este público objetivo, lo tenemos justo aquí en la parte inferior. Si ahora hacemos clic en el más, este público objetivo queda justo aplicado en la tabla de Target Group y a continuación los resultados que vamos a ver serán únicamente aplicados a este público objetivo concreto. Como veis, la muestra ha bajado a 171 personas y veis que los datos han cambiado significativamente. Por ejemplo, Instagram ha subido un poquito más y YouTube y Facebook ha bajado, por ejemplo, y YouTube ha subido también. Genial, pues estas serían básicamente las tres grandes funcionalidades de la Global Consumer Survey, así que lo que yo recomiendo sobre todo es que empecéis a jugar, que empecéis a cruzar todos estos datos y podáis ver los resultados, podéis descargaros, como os decía, el dato en bruto, etcétera. Tenemos algunas preguntas.
Me pregunta Seba si no se puede seleccionar varios países a la vez. No, no se pueden seleccionar varios países, pero con la funcionalidad de comparativa, por ejemplo, de comparación, sí que puedes comparar datos de varios países, pero únicamente de una de las preguntas. Me preguntas también si se incluye el margen de error en los resultados. Sí, se incluye el margen de error en los resultados y además siempre tienes la posibilidad de poder ver, como te decía, los números absolutos para ver exactamente a qué se refiere ese porcentaje. Elena, me preguntas, ¿puedes filtrar por características demográficas? ¿A qué te refieres exactamente? Lo que puedes hacer es seleccionar directamente las características demográficas que tú quieras en el menú de la izquierda y puedes ver, por ejemplo, si solo seleccionáramos, por ejemplo, edad, aquí vemos exactamente cuántas personas han respondido cada una de las características, ¿no? O si seleccionamos, por ejemplo, religión, ¿no? Tenemos aquí cuántas personas han respondido cada una de las distintas posibilidades o distintas religiones, por ejemplo. No sé si estoy respondiendo exactamente a tu pregunta. Perfecto, muy bien. No sé si tenéis alguna preguntita más, si no, dejarme que vuelva un momentito a la página a la homepage de la Global Consumer Survey para añadir una cosita más. Tenéis también la posibilidad de acceder a lo que llamamos los Content Specials, que son básicamente encuestas especializadas que hemos realizado para temáticas muy específicas. Como podéis ver, hay, por ejemplo, pues Digital Lifestyle, a todo lo que es Holiday Special, por ejemplo, más enfocado a mascotas, etcétera. Si entráis en estos Content Specials, lo que veréis es que las preguntas están adaptadas directamente a esta temática y veréis también que solo se ha realizado en algunos países, no en todos. Nos gustaría que fueran todos, pero de momento, por temas también, obviamente, de presupuesto, etcétera, pues se realiza solo en algunos países core. Pero veréis que las preguntas están pues adaptadas y que son diferentes al cuestionario general. Perfecto, no sé si hay alguna preguntita más, alguna pregunta más sobre tanto la plataforma como la encuesta de consumo. Sí, 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 os vamos a enviar la grabación de esta sesión para que pues, todos tengáis acceso a ella y podáis revisarla todas las veces que queráis. Sí, la encuesta también te permite descargar los datos en Excel, como os enseñaba, si entramos de nuevo, por ejemplo, en España, tenemos aquí seleccionadas varias variables y en Export tenéis la posibilidad de descargar directamente en CSV todas aquellas variables que vosotros habéis seleccionado. Montserrat pregunta si hay algún tipo de ayuda o de tutoriales. Sí, veréis que cuando entráis por primera vez en la plataforma aparecerá justo aquí este iconito, este icono de información, donde tenéis acceso a lo que llamamos pues, el centro de ayuda, donde veréis, pues, por ejemplo, primeros pasos, toda la parte de onboarding, por ejemplo, actualizaciones, etcétera. Es decir, que siempre está disponible aquí en la parte inferior derecha para que podáis ver pues, otros vídeos, tutoriales que os pueden ayudar a sacarle pues, más partido a la plataforma. Perfecto, pues si no hay más preguntas, entonces simplemente agradeceros vuestra participación en la sesión, agradeceros vuestro tiempo y espero pues, que haya quedado todo más o menos claro
Cualquier pregunta, por supuesto, podéis contactar directamente con vuestro account manager dedicado, ya que bueno, pues siempre estamos dispuestos a ayudaros, tanto en resolver dudas, cuestiones, etcétera. Y nada, de nuevo, gracias por vuestro tiempo y que paséis un buen fin de semana.